Novorossiysk no era un objetivo de prestigio, era un nodo logístico con implicaciones operativas directas sobre dos vectores simultáneos: el control del Mar Negro y el acceso terrestre al Cáucaso. Para entender por qué la Wehrmacht destinó recursos considerables a su captura en el verano de 1942, es necesario leer el mapa en términos de flujo de recursos, no de conquista territorial. La ciudad funcionaba como el puerto más septentrional operativo del Mar Negro soviético en ese sector, con capacidad para mover suministros militares, combustible y tropas. Más al sur, la costa georgiana albergaba los puertos de Poti y Batumi, pero Novorossiysk era la llave de entrada al corredor litoral que unía el frente del Cáucaso con el suministro naval. Si la Kriegsmarine y las fuerzas terrestres alemanas conseguían controlar ese puerto, la flota del Mar Negro soviética perdía su base logística avanzada y quedaba operativamente confinada. Paralelamente, el eje de avance hacia los campos petrolíferos de Bakú, objetivo central de la operación Edelweiss, requería asegurar el flanco occidental del Cáucaso. Sin ese flanco, cualquier penetración profunda hacia el este quedaba expuesta a contraataques desde la costa. Novorossiysk era, por tanto, el pivote que permitía sostener dos operaciones distintas con una sola posición. La Operación Blau, lanzada en el verano de 1942, dividió el esfuerzo ofensivo alemán en dos direcciones: el grupo de ejércitos B hacia Stalingrado y el grupo de ejércitos A hacia el Cáucaso. El 17º Ejército, bajo mando del general Richard Ruoff, recibió la misión de avanzar hacia la costa del Mar Negro y capturar Novorossiysk. Para agosto de 1942, el colapso parcial del frente soviético en el Kubán permitió al 17º Ejército presionar hacia el sur con una velocidad inicial engañosa. El 5º Cuerpo de Ejército fue el elemento principal en esa fase, avanzando por la llanura del Kubán con apoyo de divisiones rumanas en los flancos. Sin embargo, la velocidad de avance inicial ocultó un problema estructural creciente. Las líneas de suministro se estaban extendiendo más rápido de lo que la red logística alemana podía absorber. El combustible para los vehículos blindados, la munición de artillería y los repuestos mecánicos empezaron a llegar con retrasos medibles en días, no en horas. Esa fricción logística no detuvo el avance, pero erosionó la capacidad de ejecutar operaciones de envolvimiento con la velocidad necesaria para destruir fuerzas soviéticas en lugar de simplemente desplazarlas. El asalto directo sobre Novorossiysk comenzó en septiembre de 1942. Las unidades alemanas lograron penetrar en el sector occidental y norte de la ciudad después de combates urbanos de baja intensidad comparativa. El 17º Ejército tomó el control del puerto y de la mayor parte del tejido urbano en el lado occidental de la bahía de Semes. Pero aquí comienza el error operativo central de toda la campaña. Las fuerzas alemanas no lograron cruzar la bahía ni extender el control al sector oriental de la ciudad y a la orilla opuesta. La razón no fue únicamente la resistencia soviética, aunque esta fue sostenida y organizada. La razón fue que las unidades disponibles habían agotado una parte significativa de su capacidad ofensiva en el avance desde el Kubán y no disponían del excedente de combate necesario para ejecutar un asalto anfibio o un rodeo por tierra del sector oriental. El resultado fue que los soviéticos conservaron posiciones artilleras en la orilla este de la bahía, a distancias de tiro directo sobre las instalaciones portuarias. Cualquier barco que intentara maniobrar en el puerto quedaba dentro del alcance efectivo de la artillería soviética. Eso convirtió al puerto en un activo capturado, pero inutilizable, exactamente la situación que los alemanes querían evitar. Habían ganado la estructura física del puerto sin ganar la funcionalidad operativa del mismo.
La línea de contacto se estabilizó en el interior de la ciudad a lo largo de una serie de complejos industriales, siendo los más significativos las fábricas de cemento denominadas Proletari y Octiabr. Esa estabilización no fue el resultado de una decisión deliberada de ninguno de los dos bandos. Fue el producto de un equilibrio de desgaste. Ambas fuerzas habían consumido su impulso ofensivo y carecían de reservas suficientes para romper la línea en su totalidad. Lo que siguió fue una guerra de posición de baja movilidad y alta intensidad de fuego que tiene características estructurales comparables a lo que ocurría simultáneamente en Stalingrado, aunque a escala operativa menor. Las fábricas de cemento ofrecían una arquitectura defensiva de valor extraordinario, estructuras de hormigón masivo, múltiples niveles, compartimentación interna que dificultaba el uso de armas de apoyo pesado y obligaba a reducir el combate a escala de sección y pelotón. El control de un piso no garantizaba el control del edificio. El control de un edificio no garantizaba el control del complejo. La artillería era difícil de emplear con precisión sin destruir las posiciones propias. Las unidades de asalto germanas, entrenadas para el combate en movimiento, se encontraron realizando acciones de desgaste para las que su doctrina y su cadena logística no estaban optimizadas. En términos de desgaste de personal, los registros de ambos bandos para este periodo reflejan una tasa de bajas constante pero no espectacular, lo cual es operativamente más corrosivo que las bajas masivas de una batalla de encuentro. Las bajas de alta intensidad concentrada pueden compensarse con la llegada de refuerzos. Las bajas sostenidas de baja intensidad vacían las unidades gradualmente sin generar la urgencia que activa los mecanismos de reposición. Las divisiones alemanas comprometidas en el sector de Novorossiysk experimentaron ese desgaste incremental durante meses. La fricción logística persistía. Las prioridades de suministro del grupo de ejércitos A estaban orientadas hacia el eje de avance del Cáucaso Central, y el sector costero recibía lo necesario para mantener la posición, no lo suficiente para lanzar operaciones de reducción sistemática. El invierno de 1942 a 1943 consolidó el punto muerto. Las condiciones climáticas reducían la capacidad de maniobra de ambos bandos, pero afectaban de manera más pronunciada a la logística alemana, cuya red de transporte terrestre en el Kuban era más vulnerable a las interrupciones que la red ferroviaria soviética en el Cáucaso. El contexto estratégico cambió fundamentalmente en febrero de 1943. La rendición del Sexto Ejército en Stalingrado no fue únicamente una derrota táctica de gran escala, fue una ruptura del equilibrio operativo en todo el frente este. El grupo de ejércitos A, que había alcanzado sus puntos de penetración más profundos en el Cáucaso, estaba ahora en riesgo de ser cortado si el frente en el norte no se estabilizaba. La decisión de retirar el grueso del grupo de ejércitos A hacia el saliente del Kubán fue una consecuencia directa del colapso en Stalingrado. Esa retirada se ejecutó con relativa eficiencia táctica, pero creó una nueva configuración operativa, la llamada cabeza de puente del Kubán, que incluía a Novorossiysk, se convirtió en una posición de contención, no en una posición de partida para operaciones ofensivas. Los alemanes habían pasado de buscar petróleo a defender una salida. El mando soviético, que ya estaba coordinando operaciones de mayor escala en el frente central, identificó el saliente del Kubán como un objetivo secundario, pero con valor operativo claro. Liquidar esa cabeza de puente liberaría fuerzas, eliminaría la amenaza sobre el flanco del Cáucaso y recuperaría el puerto de Novorossiysk. La operación para recuperar la ciudad incorporó dos vectores simultáneos. El primero
fue el mantenimiento de la presión terrestre sobre el perímetro del saliente, que obligaba a los alemanes a mantener guarniciones activas en una línea extensa con recursos cada vez más limitados. El segundo, y operativamente más ingenioso, fue el establecimiento de una cabeza de playa en la costa sur de la bahía de Tsemes, en el sector denominado Malaya Semlia, que en traducción directa significa pequeña tierra. El desembarco en Malaya Semlia se ejecutó en febrero de 1943 con fuerzas de la Armada Soviética y unidades de marines. El punto de desembarco fue seleccionado para establecer una posición que amenazara el flanco y la retaguardia de las fuerzas alemanas dentro de la ciudad sin requerir el cruce directo de la bahía bajo fuego. La cabeza de playa inicial era pequeña en extensión territorial, pero su valor operativo era desproporcionado a su tamaño. Obligaba a los alemanes a desviar fuerzas desde el sector principal para contenerla, fragmentando su disposición defensiva. Múltiples intentos de eliminación de la cabeza de playa por parte de las unidades alemanas fracasaron en alcanzar sus objetivos. Cada fracaso aumentaba el coste en hombres y munición para las fuerzas defensoras y reducía su capacidad de mantener la densidad defensiva en el resto del perímetro. La cabeza de playa en Malaya Semlia se mantuvo durante meses, siendo reabastecida por mar con dificultades significativas, pero de manera continua, y actuó como un punto de presión permanente sobre la cohesión defensiva alemana en el sector. Durante la primera mitad de 1943, la combinación de presión terrestre sobre el saliente del Kubán, el mantenimiento de Malaya Semlia y la superioridad aérea soviética creciente fue erosionando sistemáticamente la posición alemana. La aviación soviética comenzó a disputar con mayor efectividad la superioridad aérea sobre el área, lo que reducía la capacidad de la Luftwaffe de proporcionar apoyo táctico a las unidades terrestres y de interrumpir el reabastecimiento marítimo soviético de la cabeza de playa. La cadena logística alemana en el Kubán dependía del cruce del estrecho de Kerch para recibir suministros desde Crimea, y esa línea era crecientemente vulnerable a la acción aérea y naval soviética. No se cortó, pero operó bajo condiciones de fricción creciente que limitaban el volumen de suministros disponibles para las unidades en contacto. En septiembre de 1943, el mando soviético lanzó la operación final para la recuperación de Novorossiysk. La operación combinó un asalto anfibio directamente sobre el puerto con una ofensiva terrestre coordinada desde el norte y desde la cabeza de playa de Malaya Semlia. El asalto anfibio sobre el puerto fue ejecutado de noche con barcos de desembarco y fuerzas de asalto especializadas, penetrando directamente en las instalaciones portuarias bajo fuego. La acción simultánea desde múltiples vectores impidió a las fuerzas alemanas concentrar su defensa en un único punto. La ciudad fue recuperada en el transcurso de varios días de combate urbano, con las fuerzas alemanas ejecutando una retirada que, aunque tácticamente ordenada en sus fases iniciales, dejó material significativo en el terreno. La evacuación de la cabeza de puente del Kubán se completó en octubre de 1943, cuando las fuerzas del Grupo de Ejércitos A cruzaron el estrecho de Kerch hacia Crimea. Esa evacuación fue logísticamente costosa. Se perdió material pesado que no pudo ser transferido. Las unidades llegaron a Crimea en un estado de desgaste operativo considerable y la posición en el Cáucaso, que había costado más de un año de combate para establecer y mantener, fue liquidada sin compensación estratégica. La evaluación técnica de la campaña de Novorossiysk no puede realizarse de manera aislada de su contexto en el frente este. Las fuerzas comprometidas por el 17º Ejército y las unidades asociadas en el sector del Kubán
representaban una masa de maniobra que no estaba disponible para otras operaciones durante un periodo crítico. Mientras el frente central se estabilizaba y posteriormente colapsaba en el norte de Ucrania, las divisiones inmovilizadas en el Cáucaso y el Kubán no podían ser reposicionadas sin abandonar el terreno. La captura incompleta de Novorossiysk en 1942, resultado directo del fallo en asegurar ambas orillas de la bahía, creó una situación de punto muerto que consumió recursos sin generar el retorno logístico que justificaba la operación. El puerto nunca funcionó como punto de entrada de suministros alemanes. La cabeza de puente del Kubán, que se mantuvo hasta octubre de 1943, inmovilizó fuerzas que habrían tenido mayor utilidad operativa en el Dnieper o en el sector de Ucrania central, donde la ruptura del frente alemán se estaba acelerando. En términos de auditoría operativa, el balance de Novorossiysk es el de un objetivo correcto que nunca fue capturado completamente, transformado en un compromiso de desgaste prolongado que extrajo costes superiores al valor estratégico que la posición terminó generando.